Cuerpos latinoamericanos y educación de colonialidad y globalización es un breve ensayo que escribí a propósito de la investigación postdoctoral Una episteme latinoamericana de cuerpo como condición de posibilidad para pensar una educación crítica en clave de presente. Desde el giro corporal que se dio hacia los años 70 del siglo pasado y que consistió en cambiar el foco de atención hacia el carácter histórico-social del cuerpo, la corporalidad se ha constituido en punto de encuentro interdisciplinario e intercultural y hoy entendemos que asuntos como las sexualidades, los erotismos y el género, la territorialidad, lo biopolítico, lo estético, lo ritual, las culturas juveniles, las feminidades y masculinidades, la memoria, la guerra, la infancia, etcétera, son experiencias corporales cultural e históricamente situadas. Un rasgo fundamental de este giro es que el cuerpo se ha tomado la palabra y está produciendo una narrativa enormemente diversa. Sin embargo, se viene perfilando una identidad en estos modos de narrar, un orden del discurso acerca de lo corporal que a mi modo de ver podría nombrarse como una episteme latinoamericana de cuerpo que se percibe de colonial, una escritura que confronta y se aparta de la matriz eurocéntrica, de la influencia europea que fue importada a nuestros países con los procesos de colonización. Vemos emerger aquí corpografías o grafías de lo corporal que son en sí mismas un modo de hablar de una época y de un lugar en particular. El camino que está por hacerse y que estamos proponiendo aquí consiste en poblar a la escuela de cuerpos lúcidos, con palabra, con identidad, en la esperanza de configurar nuevas metáforas sociales que funden futuros posibles en donde todos, todas y todes tengamos un lugar que nos interese habitar. Estas conjugaciones reemplazando o añadiendo al masculino femenino habitual una tercera opción, esta E, como en todes, dan testimonio de la intención de este texto de abrir espacios de hermandad y justicia epistémica en la escuela, habida cuenta de que es allí en donde los cuerpos son aún vulnerables, frágiles y susceptibles, o bien de formateo abusivo, o bien de despliegue inteligente. Pero, ¿por qué es importante esta urdimbre generación cultura para pensar lo educativo y la escuela hoy? Hacer una lectura de presente nos pone de cara a una sociedad en la que conviven actualmente 5 generaciones. Si nos asomamos a la escuela, esto se encarna, se incorpora en al menos 2 modos de corporalidad. Un cuerpo en singular de la escuela y unos cuerpos en plural en la escuela. El cuerpo de la escuela está inscrito en un sistema de significados dado dentro de una discursividad instituida y en una cultura enmarcada en un enfoque cronológico de la historia, coherente con la idea de progreso y de relevo generacional. Este programa constituye lo que quiero proponer como el adentro de la escuela. Etapas, ciclos y grados alojan en nuestras aulas a niños en los mismos rangos de edad, bajo el presupuesto de que hay una ley biológica del ritmo de la historia que determina un crecimiento y un desarrollo equivalente para todos ellos. Por el contrario, los cuerpos en la escuela, estos cuerpos plurales, están inscritos en un sistema de significados emergente dentro de una discursividad instituyente propia de culturas enmarcadas en un enfoque genealógico de la experiencia como acontecimiento y coherentes con la idea de conexión generacional. Allí, más que la edad, se comparten los sueños y los proyectos. Este panorama constituye el afuera de la escuela y aunque allí no se logre cobrar mucho sentido desde lo académico,
sí se resignifica lo social y lo cultural, pues en medio del ambiente de homogeneización y disciplinamiento, se filtran espacios en los que circulan otros referentes de la vida. En síntesis, entre los recorridos vitales de la cultura vigente de la escuela, para nosotros la cultura predigital, patriarcal, parental, la cultura del adentro, y los recorridos vitales de las culturas nacientes, las ciberculturas, las que habitan el afuera de la escuela, hay una distancia tan dramática que se vacía de sentido el sistema previo. Se da la ruptura y no queda más remedio que dar el salto generacional. Un salto que al mismo tiempo es decolonial y digital. El salto decolonial consiste en entender que el saber y las maneras de conocer no son universales y más bien obedecen a condiciones históricas y sociales que los hacen posibles. Para el caso latinoamericano, la intención gira alrededor de configurar nuestro lugar de enunciación, un pensamiento propio que nos permita narrarnos desde nosotros mismos. Aquí es fundamental entender la diferencia entre colonialismo y colonialidad. El colonialismo es una relación de dominación entre identidades, etnicidades, pueblos que conviven en un lugar y en una época. Unos fuertes y otros débiles que comparten una misma condición humana en donde como consecuencia lógica de su interacción se entretejen sus culturas. La colonialidad, por el contrario, es un patrón de dominación social que se origina en la idea de una desigualdad biológica natural de razas superiores e inferiores entre individuos de una misma especie, unos civilizados y otros salvajes, unos humanos y otros casi humanos o del todo no humanos. De ahí que se borre una cultura y se imponga la otra, mediante la alfabetización y la catequización. Esta llamada hoy matriz colonial de poder lleva consigo la invisibilización violenta de una multiplicidad de cuerpos en plural y la entronización de un patrón aprobado de cuerpo en singular. El salto decolonial ha representado para nuestros pueblos la posibilidad de hacer audibles voces capaces de narrar cuerpos impensables e insospechados, cuerpos narrando cuerpos, cuerpos con palabra y palabras para nombrar los cuerpos. Frente al salto digital hay que decir que si bien no todo lo que pasa es responsabilidad de la tecnología, todo lo que pasa con los cuerpos de nuestro interés pasa por la tecnología. La tecnología, más que una herramienta, es para los ciberciudadanos su hábitus natural. Los nuevos repertorios tecnológicos son escenarios de agenciamiento cultural para los cuerpos del actual milenio. Estos son intelectuales de nuevo tipo que le apuestan a la horizontalidad del conocimiento y a los modelos de cooperación sin mando, verbigracia el procomún, en donde el conocimiento se sitúa en un espacio común y colaborativo más allá de lo público y lo privado y es de circulación libre, sin derechos monetarios de autor. El copyleft, como se llama, se reconoce la autoría, pero no se persigue lucro. También buscan, dicen ellos, infectar el idioma oficial hiperespecializado e inaccesible de Internet. Tanto el salto decolonial como el salto digital son tributarios de las corrientes de pensamiento crítico que durante los últimos 50 años se han dado a la tarea de desentrañar 500 años de colonialidad. ¿Cómo pensar lo educativo en el sur global? El sur global, haciendo un paréntesis, es una categoría que se propone en el ámbito de los estudios decoloniales y postcoloniales para referirse al conjunto de países que, como los latinoamericanos, tienen una historia interconectada de colonialidad y desigualdad social y económica. Entonces, ¿cómo pensar esto educativo en el sur global? ¿Cómo pensar corpografías decoloniales y corpografías digitales?
Este presente nos convoca a remirar todo aquello que nos ha constituido para interpretar nuevos imaginarios acerca de lo latinoamericano. La lectura de Colonial propicia abrir el entendimiento hacia modos otros de narratividad de nuestros cuerpos que le pueden dar pistas a la escuela para hacer lecturas de presente más asertivas. Asuntos como las socialidades encarnadas y las maneras como se entiende el cuerpo desde las nuevas racionalidades en las sociedades tecnomediadas, o la configuración de campos conceptuales de frontera como posibilidad para estudiar las ciberculturas en el marco de la formación de ciudadanos de nuevo tipo, así como la concepción cibernética de la pedagogía y el lugar de la familia y la escuela en la constitución de nuevas identidades, entre tantos otros temas, están esperando ser incluidos en las agendas educativas. La escuela necesita considerar una cultura con edad y con identidad. Frente a estas ciberciudadanías que son los cuerpos de la escuela hoy, hablar de tecnología resulta muy insuficiente. Los estudiosos están proponiendo la expresión nuevos repertorios tecnológicos que son para ellos ambientes, entornos de agenciamiento cultural, plataformas abiertas y colaborativas, blogs, wikis, canales, proyectos, en donde se producen y se distribuyen de manera libre saberes, contenidos y conocimientos. Lo anterior conduce al imperativo de cambiar la mirada y entender que la tarea de educar debe asumirse en conexión generacional, como una multiplicidad de singularidades que comparten sentidos de vida. La perdurabilidad de la escuela como institución formal pasa hoy, y lo queremos reiterar, por pensar una educación horizontal, colaborativa y sin mando. Pues la presencia de cuerpos emprendedores como les Instagramers que desarrollan sus propias ideas de negocio, los trenders, cuerpos dedicados a marcar tendencia que reciben dinero por su trabajo, les youtubers, prosumidores con sus propias propuestas de contenidos, les influencers, celebridades que derivan del impacto de su fama millonarias sumas de dinero, para quienes la educación a largo plazo ya no tiene cabida, están dejando en desuso esta práctica centenaria que es la escuela. Dar el salto de colonial obliga a que el cuerpo, como objeto de estudio y como práctica, entre a ser parte de la agenda de prioridades en todos los niveles del sistema educativo. Solo así se podrá dar cuenta de un lugar de enunciación que nos permita narrarnos desde nosotros mismos como cuerpos latinoamericanos. En consecuencia, dar el salto digital implica que la escuela reconozca que así como es necesario conservar la cultura patrimonial, así como es necesario enseñar y aprender la cultura parental, asimismo, es urgente incorporar estos capitales ciberculturales si su pretensión es que los cuerpos que la habitan vuelvan a encontrar allí razones para sumarse a sus propuestas.